Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Estudio bíblico, ¿cierto? Carta a los Romanos, capítulo 9. Qué, qué importante es entender esta verdad del Evangelio. Qué importante es que cada uno de nosotros entienda que el Señor quiere comunicarnos esta verdad. El Evangelio es una verdad. Y recuerde que no es cualquier verdad. Esta verdad tiene un nombre. Y este nombre es Jesús. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y dediquemos el tiempo para buscar del Señor. El propósito, mire, de este capítulo. Romanos 9 marca un cambio en la carta. Recuerde que es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, donde Pablo aborda el plan soberano de Dios en la salvación, especialmente en relación con Israel. Aquí veremos cómo se explica la soberanía de Dios en la salvación del hombre, confirmando que esta salvación no es por obras humanas, sino por su misericordia y propósito eterno. Gracias, Señor, por eso. También nos muestra la justicia de Dios y su fidelidad a sus promesas. Esto es lo que pretende enseñar y hablar, ¿cierto? El apóstol Pablo a los romanos. Y esto lo repetimos varias veces. Una carta que fue escrita hace muchos años, pero que sigue teniendo validez para la iglesia el día de hoy. No podemos pensar que porque fue escrita solo a un grupo específico, no nos vaya a afectar a nosotros. Esta carta y la palabra de Dios por sobre todo está muy, pero muy vigente. Por eso nosotros vamos en este tiempo a leer, vamos a entender lo que nos quiere decir y también cómo esto podemos aplicarlo a nuestra vida. Vamos a comenzar a leer. Romanos 9, del 1 al 5 en primera instancia. Siga la lectura aquí en la pantalla o si no, también en su Biblia. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, en esta primera parte, el apóstol Pablo, mis hermanos, abre su corazón para decir que él siente una gran tristeza por parte del pueblo de Israel. Vamos a sacar tres enseñanzas muy importantes y muy actuales para nosotros como iglesia de esta primera parte del capítulo 9, del 1 al 5. Primero, nos muestra un corazón que ama profundamente a los perdidos. Si usted se da cuenta, Pablo muestra este amor tan profundo por el pueblo de Israel, que dice que desea con lágrimas la salvación del pueblo. Si leemos y repasamos la lectura, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta que el pueblo de Israel no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dice que, mire qué interesante, porque él desea con lágrimas la salvación del pueblo, que él dice que también que son sus parientes, ¿cierto?
porque son su familia, su ciudad, su nación, donde él nació. Y aquí está el ejemplo para nosotros. Como iglesia debemos también pedirle a Dios un corazón compasivo, que no sea indiferente al destino eterno de los que aún no conocen a Cristo. Si usted se da cuenta, Pablo lo dice con un pesar. Dice claramente que él anhela la salvación de su pueblo, que es Israel. No se muestra indiferente. Pablo nos dice, bueno, el que tomó la palabra, la tomó y los demás no me interesa, cada uno haga lo que quiera. No, él siente pesar. Y ese pesar, mis hermanos, también debe estar en nuestro corazón. A nosotros debe importarnos la vida de aquellos que se están perdiendo, de nuestros familiares directos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de aquellos que no han conocido del amor del Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, somos responsables. Y Pablo en este momento nos deja este ejemplo, un ejemplo a seguir, sentir este pesar por aquellos que aún no han conocido a Cristo. Entonces, en estos primeros 5 versos vemos esta primera enseñanza, un corazón que debe amar profundamente a los perdidos. No podemos solo pensar en nosotros, decir, bueno, yo ya estoy salvado, sino que también debemos pensar por aquellos que aún no han conocido al Señor. Otra enseñanza que sacamos de acá es que hay una disposición a sacrificarse por la salvación de otros. El versículo dice, siento continuo dolor en mi corazón. Y mira lo que dice el 3, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema significa maldito. Él dice, yo preferiría, ¿cierto? Prefiero estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, él quería escoger. Pablo dice, si yo pudiera escoger entre yo estar salvo o yo estar perdido por ustedes, él prefiere él sacrificarse. Y esto es un ejemplo que también podemos encontrar en Cristo, ¿verdad? Pablo está dispuesto a renunciar a su propio bienestar por amor a los suyos, por amor a su pueblo. Y esto claramente refleja, ¿cierto?, el carácter de Cristo. En otra carta del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, él dice, imítenme a mí, Pablo lo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Mire, y en esto específico, en esto de sacrificarse por la salvación de otros, Pablo de alguna manera nos está mostrando este sacrificio. El de Y yo renunciar creo que a tú un me traes bienestar, para acá. renunciar a un bienestar, ¿por qué? Por amor a otros. Entonces, este es un ejemplo que nosotros también debemos seguir. El Evangelio nos llama también a una vida de entrega y sacrificio y a considerar la salvación de otros como prioridad eterna. Mis hermanos, nosotros que hemos recibido la bendición de la palabra de Dios, debemos también compartirla, muchas veces de un modo sacrificial, esforzadamente. No podemos decir, no, yo ya le prediqué una vez, con eso basta. Debemos hacer estos esfuerzos, estos sacrificios para que cada día muchos más lleguen a los pies de Cristo. Mis hermanos, quizá usted ha invitado un par de veces a algún familiar a la iglesia y le ha dicho que no. Siga intentándolo. Siga invitándolo. Siga orando por ellos. Sígale ofreciendo. ¿Quieres que ore por ti? No nos cansemos. Debe haber un sacrificio. Y así como el apóstol Pablo de alguna manera pretendió sacrificarse él mismo, así como lo hizo Cristo. Recuerde que Cristo estaba ahí en plenitud, en el cielo, glorioso, majestuoso, y dejó toda su gloria por venir a esta tierra. Pablo de alguna manera está dando este ejemplo. Dice, yo prefiero sacrificarme para que mis hermanos, mi pueblo sea salvo. La pregunta es, ¿qué tenemos que sacrificar nosotros por amor a aquellos que aún no han creído? Tenemos que orar más,
tenemos que insistirle más orando por ellos, dedicar más tiempo en oración por nuestros familiares que no han creído, dejar de lado algunas comodidades por dedicar más tiempo para evangelizar, para llevar su palabra a los que están a nuestro alrededor, saludar más cordialmente a nuestros vecinos y decirles que Dios les bendiga, cuente con mi oración. Debe haber esta disposición también de sacrificarnos para la salvación de otros, sabiendo que la obra no la hacemos nosotros, es Dios, pero también Él nos quiere usar para llevar este evangelio. Recuerda estos 5 primeros versículos, ya encontramos un corazón que ama profundamente a los perdidos, disposición también de sacrificar algo por la salvación de otros, pero también y además que Dios ha bendecido a su pueblo, pero necesitamos a Cristo. Hay algo bien interesante que encontramos en esta parte, que Dios ha bendecido al pueblo de Israel, pero este pueblo necesita de Cristo. Juancho, bájale el volumen, estoy Israel escuchando. recibió grandes privilegios espirituales, pero esos privilegios no sustituyen la necesidad de creer en Cristo. Mire, ¿cuáles fueron los beneficios y los privilegios que recibió el pueblo de Israel? Y aquí lo dice, mire, es un pueblo escogido, es el pueblo adoptado. El versículo 4, ¿cierto? Los israelitas fueron escogidos por Dios, fueron adoptados, recibieron de su gloria, recibieron el pacto, recibieron la ley, el culto, las promesas, recibieron los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas, cierto? La promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. De ellos nació el pueblo de Israel. A ellos se le hizo la promesa, ¿cierto? Recuerda que en el Antiguo Testamento se menciona a Abraham y Dios le hace la promesa a Abraham y le dice, de ti haré una gran nación. Esta nación es el pueblo de Israel. Pero, ¿de quiénes son los patriarcas? Mire, y los cuales según la carne, también de este pueblo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero mire lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos creían que solo por ser el pueblo de Israel ya estaban salvos. Ellos pensaban que con ser parte de esta comunidad ya eran salvos. Y no es así. Y no es así. Israel recibió grandes privilegios espirituales, pero esos privilegios no sustituyen la necesidad de creer en Cristo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, hermano? Haber estado cerca de cosas espirituales no es garantía de salvación. Le doy un ejemplo. Yo soy pastor, por lo cual hace que mi hijo automáticamente sea salvo. No, no, él tiene que tomar su propia decisión espiritual. Y a veces y podemos cometer el error de decir, mira, esa mamita oró toda la vida por su hijo, pero por eso él fue salvo. Recuerde que la Iglesia Católica, una vez que las personas mueren, se hacen misas para ellos. Y se vamos a orar y esas personas quedan ahí, ¿cierto? Como en un limbo, en un espacio, esperando las oraciones de los... Pero no es así. La decisión de recibir salvación es personal. Nosotros debemos creer en esto, haber estado cerca de familiares, de personas que fueron cristianas, que fueron evangélicas, eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la decisión personal de seguir a Cristo. Mis hermanos, haber estado cerca de lo espiritual no es garantía. Cada persona necesita una relación personal con Jesús. Recuerde, Dios bendijo a su pueblo Israel, recibió muchos privilegios, pero eso no lo salvó. Lo que lo salva es la fe en Cristo. Mire, qué hermoso lo que aprendemos ya en estos primeros 5 versículos. Apliquémoslos como iglesia ahora. Un corazón que ama a los perdidos, un sacrificio, un esfuerzo por ir a aquellos que necesitan salvación y a entender también que nuestra salvación está al aceptar a Jesús como Salvador, no por estar cerca
de algunas cosas que podrían ser espiritualmente aceptables. Vamos a seguir leyendo. Gracias, Señor. Romanos 9, del 6 al 12. Vamos a leer. Deme un segundito. Ahí usted lo puede buscar en su Biblia o si no, sigue la lectura. Dice así. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora viene una explicación porque algunos pueden pensar, pero ¿cómo el pueblo de Israel que fue escogido, ahora ellos no son salvos? Y aquí viene una aclaración. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque, y aquí mira la explicación, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Primero, la primera parte de la enseñanza. La palabra de Dios no falla. Alguno puede llegar a pensar, bueno, Dios escogió un pueblo. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué el pueblo de Dios no lo siguió completamente, no lo obedeció? ¿Esto quiere decir que la palabra tiene una falla? ¿Que el mensaje tiene un error? Aunque muchos de Israel no creyeron, eso no significa que las promesas de Dios sean inválidas. Mire qué tremendo esto. Aunque muchos de Israel no creyeron, eso no significa que las promesas de Dios sean inválidas. Él siempre cumple su propósito. Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hermano, vivimos en tiempos donde la gente cada vez se está alejando más de la Biblia. Hay tiempos de duda, hay tiempos de aparente fracaso. Mis hermanos, no sé si usted supo esto, pero después de la pandemia, las iglesias en el mundo, esto es en el mundo, después de la pandemia, las iglesias bajaron a la mitad de sus miembros. Yo esto lo he conversado con muchos pastores de la zona, con varios, y me han dicho, hermano Patricio, mi iglesia éramos 70 y hoy día nos estamos juntando 25, 30. Bajó a la mitad después de pandemia. ¿Qué le pasó a estas personas? Empezaron a desconfiar de la iglesia, empezaron a desconfiar de su palabra. Pero debemos recordar que Dios sigue obrando y su palabra permanece firme. Por eso el apóstol Pablo se encarga de dejarlo más que claro. La palabra de Dios no falla, independiente de cuántos crean. Si una iglesia en particular eran 200 miembros y ahora son la mitad, 100, no significa que la palabra haya fallado, no significa que la palabra no sea verdad. No nos podemos empezar a contagiar con la duda. La palabra de Dios no falla. Por eso el apóstol lo deja tan claro. Él siempre, mis hermanos, Dios siempre cumple su propósito. Y en tiempos donde están poniendo en duda la palabra de Dios, en tiempos donde se cuestiona todo y donde pareciera que la iglesia ha fracasado, hermanos, sigamos recordando que Dios sigue obrando y su palabra permanece firme.
Hermano, mire, hay naciones que los cristianos, que el pueblo cristiano ha disminuido, sobre todo aquí en Occidente, pero hay en otras latitudes, como en Asia, donde la iglesia es perseguida. Mire qué tremendo. En países como China, la iglesia está teniendo un crecimiento exponencial, gigante. En China la iglesia es perseguida. En la India la iglesia es perseguida, son asesinados. En muchos países de África son asesinados por creer en Cristo. En los países islámicos la iglesia cristiana es perseguida. Pero es increíble cómo la iglesia ha comenzado a crecer. Hay un hambre de su palabra. Eso quiere decir y nos demuestra que la palabra de Dios sigue obrando y permanece firme. Por lo tanto, nosotros también debemos permanecer firmes. Aunque haya otros que no crean, aunque haya otros que duden, nosotros permanecemos firmes porque su palabra no falla. Otra aclaración que hace es que no todos los descendientes naturales son parte del verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Israel, ¿cierto?, pretendía ser salvo por solo seguir ciertas rutinas, ciertas acciones repetidas de memoria. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es por sangre o linaje, sino por la promesa y la fe. Y gracias a eso, nosotros hoy día podemos ser parte de ese pueblo. Porque si esto fuese así, que solo los de linaje israelita son salvos, nosotros no podríamos pertenecer. Pero recuerda, la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es por sangre o linaje, sino por la promesa. Hermano, recuerde, nosotros que no éramos pueblo, ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Y podemos decir, gracias Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho parte de este pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Allí estamos nosotros, gracias a esta promesa. Recuerde, la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es por el linaje, no es por su antepasado, es por la promesa de fe que se cumple en Cristo. Y eso nosotros tenemos que tenerlo más que claro. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a la iglesia actual? Que no basta con tener una tradición religiosa o herencia cristiana. Cada creyente debe tener una fe viva y personal. Mire lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía bajo sus tradiciones religiosas. Ellos le decían, bueno, hay que traer un corderito y traían su corderito. Hay que hacer determinada fiesta, hacían la fiesta. Y la Biblia dice que en Isaías el profeta le dice, este pueblo, el pueblo de Israel, con sus labios me honra, con sus labios me dice alabanza, pero su corazón está lejos de mí. Ellos hacían lo religioso, pero el corazón estaba lejos de tener la fe y la devoción puesta en su Dios. Ahora, nosotros como cristianos actualmente, también nos llega este mensaje. No basta con tener una tradición religiosa o una herencia cristiana. Hace un par de días atrás estaba en la Asamblea Bautista. Y hay mucha gente que declara esto, ¿cierto? Nosotros somos bautistas y los bautistas tenemos esta forma de ser y estos son nuestros cánticos y estos son nuestros himnos y así nosotros predicamos. Cuidado con apegarse más a la religiosidad o a la tradición que a la fe viva. Cada creyente debe tener una fe viva y personal, no hacer las cosas de memoria. ¿Qué tengo que hacer? Levantar la mano. Ya lo levanto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplaudir. Ok, aplaudo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ofrendar. Ofrendo. No lo hago como algo mecánico. Lo hago por fe, sabiendo que esto es algo que es parte de mi vida, que es una fe viva y personal. No vivimos de religiosidad, vivimos de una relación personal con Cristo. Qué importante es entender esto, porque, mis hermanos, si hay algo
que nosotros debemos tener bien guardado en nuestro corazón es que lo que Dios quiere es tener una relación personal con nosotros. Y eso se debe dar en el día a día, no como algo repetitivo, no como algo rutinario, sino como una fe viva. Y en eso debemos revisarlos. Debemos revisar nuestra vida. Señor, muéstrame. ¿Estoy solo haciendo cosas de memoria o estoy viviendo esta vida en fe por amor a ti? Mire qué interesante. Romanos 9 del 6 al 12. La palabra de Dios no falla, independiente de si algunos cuestionan o no. No todos los descendientes naturales son parte del verdadero pueblo de Dios, sino los que han recibido la promesa de fe. Y 3, Dios escoge según su propósito y no por obras humanas. Lo deja claro en el versículo cuando habla, cierto, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron escogidos por una promesa, no por obras humanas. La elección de Dios es soberana y no depende del mérito humano, porque si dependiera de nuestros méritos, no nos alcanza, mis hermanos. Solo depende de su gracia y de su plan eterno. Por eso nosotros también debemos recibir con humildad este gran regalo de la salvación. No somos salvos por los méritos, por las acciones perfectas que hacemos, sino por lo que Dios hizo y decidió en su misericordia. Mis hermanos, nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, por la obra que hizo Jesús en la cruz. Y esta obra nos debe llevar a vivir una vida agradecida. Por eso, todo lo que hacemos es para honrarle. Todo lo que decimos es para levantar su nombre, porque Él nos ha escogido solo por gracia y solo por amor. Bueno es el Señor. Sigamos leyendo. Romanos ahora 9, del 14 al 18. Son reflexiones, mis hermanos, que tenemos que hacernos para tener claridad en lo que nosotros estamos creyendo y en la posición también en que estamos como hijos de Dios. Mire que sigue diciendo el apóstol. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Y empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque claro, alguno podría pensar, bueno, ese pueblo de Israel podría haber sido todo salvo porque Él lo escogió. ¿Es una injusticia eso? Y lo dice acá, de ninguna manera, porque Dios es el que tiene misericordia. Nosotros debemos ser agradecidos de que Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Y acá pone el ejemplo de Faraón. Eh, Poniéndole un poquito, ¿cierto?, en contexto, usted recuerda a Moisés, cuando Moisés tiene que, por orden de Dios, sacar al pueblo de Israel, ¿cierto?, que estaba siendo esclavo en Egipto. Y cuando vienen las plagas, ¿sabe qué? Aparece esta frase del corazón duro de Faraón. Algunos pueden pensar, bueno, ¿Dios endureció el corazón de Faraón? O sea, Faraón no tuvo voluntad. ¿Sabe? En el libro de Éxodo aparecen en 3 ocasiones el concepto de corazón duro. En una parte dice, Faraón endureció su corazón. En otra parte aparece, el corazón de Faraón se endureció.
Y en una tercera parte dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Lo que Dios está haciendo es, en su soberanía, ocupar a Faraón para mostrar su poder. Y aquí lo dice, para esto mismo te he levantado, hablando del Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios en su soberanía tomó la vida de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar el poder y la gloria de nuestro Dios. Dios es justo, aunque su misericordia es soberana. Dios siempre es justo y su misericordia es soberana. Dios no es injusto cuando muestra misericordia a unos y no a otros. Pero recuerde esto importante, su gracia no se gana. Él tiene derecho de otorgarle como Él quiere esa misericordia. Nosotros, mis hermanos, como iglesia, debemos confiar en la justicia perfecta de Dios. Y aunque no siempre entendamos sus decisiones, su soberanía no contradice su bondad. Quizá usted en algún momento puede decir, ¿por qué Dios no hace tal cosa? A veces nosotros reflexionamos de esa manera, ¿verdad? No, Dios debería haber hecho esto, Dios debería tomar tal y tal decisión. Mi hermano, la soberanía de Dios no contradice su gran bondad. Dios es justo y Él muestra su misericordia soberana. Nosotros debemos ser agradecidos que Él ha demostrado su misericordia para nuestra vida. Él tiene, cierto, el derecho de otorgarla como Él así lo quiere. La misericordia y la compasión dependen de Dios, no del esfuerzo humano. Recuerde esto, la salvación no es producto de la voluntad o del esfuerzo de los seres humanos, sino de la obra soberana y misericordiosa de Dios. Nosotros, yo creo que usted y yo mismo, nosotros podemos darnos cuenta que Él es el que tomó la iniciativa. Él es el que un día nos salió al camino y nos llamó. Y nos mostró su perdón y nos mostró su misericordia y su gracia. Él es soberano. Por lo tanto, como aplicación, nosotros debemos llenarnos de humildad y sobre todo de gratitud, sabiendo que hemos recibido un regalo inmerecido. Nosotros hemos recibido la gracia, el perdón de Dios sin merecerlo. Y por eso esto nos debe impulsar a predicar con urgencia, sabiendo que Dios sigue extendiendo su misericordia. Mis hermanos, no nos cansemos de declarar que Dios es bueno. No nos cansemos de declarar que Él es un Dios perdonador, justo, misericordioso. Recuerde, la misericordia y la compasión dependen de Dios, no del esfuerzo humano. Nosotros jamás seremos capaces de ganarnos esto. Ahora, alguien puede pensar, bueno, entonces yo me cruzo de brazos y no hago nada. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros obtenemos esta salvación mediante la fe. Y esta fe genuina, por supuesto, que da fruto. Esta fe que comienza en el corazón, comienza como algo interno que se nota en lo externo. Recuerde, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él comienza a hacer su obra transformadora, pero siempre recordando que es Él el que ha decidido tomar siempre la iniciativa para salvarnos. Romanos 9, 19, 24. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mire qué interesante la analogía que hace. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gracias, Señor. También Isaías clama, referente o tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué tremendo esta comparación que hace. Porque si bien es cierto, nosotros, miren, lo dice ahí, igual que Oseas, nosotros, los gentiles, ¿a qué se le llama gentiles? A todo aquel pueblo que no era parte, ¿cierto?, de los judíos, de los israelitas. A todo aquel que no era judío era llamado gentil. Nosotros somos parte de esos gentiles. Los que no éramos pueblo, dice Oseas, ahora sí es pueblo. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, hoy día somos pueblo de Dios. Pero también dice, mire, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Esto quiere decir que el pueblo de Israel también hay un remanente que será salvo. Aquí no está diciendo que el pueblo de Israel ha sido desechado. También hay un remanente que será salvo. Porque si no, como lo dice el texto, vendría a ser como Sodoma y Gomorra. Usted sabe lo que le pasó, ¿cierto? A Sodoma y Gomorra. Fueron completamente exterminados. Bueno, esto no va a pasar con el pueblo de Israel. También hay un remanente que será salvo. Aquí aprendemos que Dios, como creador, tiene derecho a obrar según su voluntad soberana. Pablo deja claro que Dios no tiene que dar explicaciones a sus criaturas, ¿verdad? Y ahí lo deja claro con el ejemplo del alfarero. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Vuelvo a repetirle esto. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y la comparación que hace, ¿cierto? Usted quizá ha trabajado en plasticina, ha trabajado con algún trozo de madera. No creo que en sus manos, ¿cierto? Eh, el barro o la plasticina le haya dicho, déjame ahí nomás. ¿No es cierto? Nosotros también como hijos de Dios no le podemos decir a nuestro Creador, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No estoy de acuerdo. Nosotros nos tenemos que someter a la voluntad soberana de Dios, así como el alfarero trabaja en el barro. Mis hermanos, aplicado a nuestra vida como creyentes, debemos reconocer con humildad, y esto es tan importante, hermano, debemos reconocer con humildad que Dios es soberano y sabio en sus decisiones, aunque no siempre nosotros lo entendamos. Como creyentes debemos reconocer con humildad que Dios es soberano, porque como lo hemos estudiado y predicado un par de veces, a veces Dios dice sí y a veces Dios dice no. Señor, como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esa es la actitud que debemos tener como parte de la creación, pero sobre todo como hijos de Dios, con humildad, reconocer que Él es el soberano y que también Él es sabio en cada una de sus decisiones. Y como hombres, como seres humanos, ¿verdad? Nos cuesta a veces entenderlo y tendemos a preguntar el por qué y también el para qué. Pero por sobre todo debemos, con humildad,
aceptar la soberanía y la sabiduría del Señor. Recuerde, Dios también muestra su gloria, tanto en su justicia como en su misericordia. Recuerde, Dios es justo. Dios jamás va a ser injusto. Y lo muestra en nuestras vidas. Dios revela, mis hermanos, su carácter a través de todo lo que Él hace, a través de toda su obra. Y cada aspecto de su justicia y gracia apuntan a su gloria. Todas las decisiones que Él toma apuntan a su gloria. Él es perfecto. Él tiene claro en su sabiduría cómo deben funcionar todas las cosas. Y por eso nosotros, como iglesia, debemos vivir centrado en la gloria de Dios, no en los méritos humanos. Por eso se trata de esto. Y cuando la Biblia dice, ¿cierto?, que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Lo recuerda? La salvación es por gracia, para que nadie diga, yo fui, yo me la gané, yo fui, yo aporté esto. eh, eh, es como cuando compramos algo, ¿cierto? Eso lo compré yo, ese regalo lo di yo. Cuando vamos a ir a un cumpleaños y, ¡ay, qué bonito el regalo! Ese lo regalé yo. Hermanos, nosotros debemos centrarnos en la gloria de Dios, en darle toda la honra y la gloria a Él, y no en los méritos humanos. Nuestro enfoque debe ser adorar a Dios por quien Él es. Y una de sus características es que Él es justo, es que Él es misericordioso y que su gloria es eterna. Una vez más, recordar esto. Cristo es el centro de todo, es el centro de nuestra vida, es el centro de la iglesia. Dios muestra su gloria. Lo hizo por medio de Jesucristo, lo hizo por medio de escoger a un pueblo, de escoger a un hombre, de formar un pueblo de un hombre. ¿Recuerda esto? Él llama a Abraham y comienza este plan maravilloso. Formar una gran nación de un hombre. Y todo lo que viene después, los patriarcas, sus hijos, y cada uno de las etapas del pueblo de Israel hasta cumplir cada promesa. Esa es la gloria de Dios. Y lo vemos hasta el día de hoy. Hermano, hoy día podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces han tratado de quemar la Biblia? ¿Cuántas veces han tratado de echar por tierra la palabra de Dios? Pero no se ha logrado. ¿Por qué? Porque hay gloria de Dios en eso. Y como lo dijimos hace un tiempo atrás, las Biblias pueden quemarlas todas. Mis hermanos, puede venir un gobierno, un imperio y quemar todas las Biblias. Pero eso no significa que la palabra de Dios se extinga. Porque la palabra de Dios no está solo ahí, en esos 66 libros. Nosotros podemos leerla ahí, pero su palabra tiene poder y autoridad. Entonces ahí vemos reflejada su gloria. Recuerde, nosotros como hijos de Dios debemos vivir centrados en esa gloria de Dios, no en nuestros méritos, porque esto es todo solo por los méritos de Cristo. Y recuerde también, Dios extiende su misericordia a los gentiles y preserva un remanente fiel en Israel. Por eso debemos vivir por eso debemos vivir tan agradecidos, que la salvación no solo se limitó a un grupo, como los israelitas, sino que también nosotros, por amor a Dios, por amor de Dios, fuimos alcanzados. Dios ha llamado también a los gentiles y ha preservado fieles entre los judíos. Hermano, esto nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y como iglesia debemos predicar el Evangelio a todos, sin excepción. Este es el llamado y la enseñanza para la iglesia actual. Así como el pueblo de Israel pensó que eran solo ellos, nosotros como iglesia tampoco podemos cerrarnos y decir, no, ¿sabes qué? A ese grupo no le voy a predicar. A tales personas no le voy a hablar. Nosotros debemos predicar el Evangelio a todos, sin excepción, sabiendo que Dios en su voluntad hará su obra, pero el llamado que Dios nos hace por medio de Jesús
es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerde, así como Dios extendió su misericordia a los gentiles, o sea, a nosotros, también nosotros debemos extender esta verdad, el Evangelio, a todos, sin excepción. Dios hará la obra. Recuerde, Dios como creador tiene derecho a obrar según su voluntad. Sometámonos a Él. Dios muestra su gloria tanto en su justicia como en su misericordia. Centrémonos en Él. Y recuerde, Dios extiende su misericordia a todos y preserva un remanente fiel en Israel. Por lo tanto, nosotros como iglesia también debemos llevar esta verdad a todos los que están a nuestro alrededor. La última parte dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado las justicias. De nuevo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es, mire, por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y al que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos quiere decir aquí? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. Esos somos nosotros. Y mire, los israelitas que tenían la ley para cumplirla no la alcanzaron. ¿Y por qué no la alcanzaron? Porque ellos no iban por fe. Ellos pensaban que solo por cumplir, cumplir y cumplir cada detalle iban a ser salvos. Y volvemos a repetir, la salvación es por la fe en Cristo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo que dice ahí? Esa piedra de tropiezo es Cristo. Lamentablemente el pueblo de Israel, los judíos, tropezaron con Cristo. En vez de creer en Él, lo crucificaron. Y nosotros como gentiles, fuera de este pueblo, por creer en Jesús, por amarle, por hacerlo nuestro Señor, hoy día somos declarados justos. ¡Qué bendición! La justicia de Dios se alcanza por la fe, no por obras. Mire, como lo dice acá, los gentiles, o sea, todos nosotros, fuimos justificados por creer en Cristo. Ahí en su caso usted dé un amén bien fuerte. Los gentiles, o sea, nosotros, fuimos justificados por creer en Cristo. Mientras que muchos judíos, mire, aunque intentaron alcanzar la justicia por la ley, la rechazaron. Uno de los grandes cuestionamientos que Jesús le hacía a los fariseos, ¿cierto? Al pueblo judío, era que todos lo criticaban. Mira, mira lo que hicieron tus discípulos. No se lavaron las manos. Mira lo que hicieron tus discípulos. Sanaron en día de reposo. Mira lo que hicieron tus discípulos. Comieron sin lavarse las manos. Entonces, ponían todos sus esfuerzos por cumplir cada una de estas leyes y no fueron capaces de poner la fe en Cristo. La salvación no depende del esfuerzo humano, sino de confiar plenamente en Jesucristo. La iglesia debe recordar siempre que la fe, mi hermano, es clave para agradar a Dios. Ahora, ¿podemos decir que no necesitamos hacer nada? Una vez más, nuestros esfuerzos no nos hacen salvos, pero recuerda que la fe sin obra no existe, es muerta. La fe genuina comienza a ser una obra dentro de tu corazón y eso se va a mostrar y va a dar como consecuencia fruto. Cuando yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando yo me rindo delante de Él, reconociendo mi pecado, el Espíritu Santo entra en mi corazón y Él comienza a hacer esta obra justificadora, redentora y también santificadora.
y esto lo hemos estudiado en los primeros capítulos, fuimos justificados de manera inmediata. Mi hermano, ¿lo recuerdas? Fuimos salvados, justificados, regenerados de manera inmediata. Pero este proceso de santificación es algo que lo llevaremos hasta el último día que estemos en este planeta. Entonces, recuerda, la salvación no depende del esfuerzo humano, sino de confiar plenamente en Jesucristo. Pero esta confianza da como consecuencia una vida entregada a Dios. Cristo, como lo dijimos recién, es esta piedra de tropiezo para quienes confían en sus obras. Muchos tropezaron con Cristo porque esperaban ser justificados por su propia justicia. Eh, por eso Pablo les quiere aclarar a los judíos. Haciendo un pequeño recuento, ¿cierto? Hablamos en el capítulo 1 que la iglesia en Roma tenía dos grupos bien específicos. Los romanos, que eran, ¿cierto? Ahora cristianos romanos, por lo tanto gentiles, pero también habían algunos judíos que eran ahora cristianos. Y cuando el emperador Claudio por 5 años le dijo, todos los judíos deben volver a su pueblo, a Israel, a Jerusalén. Y ellos volvieron a su rutina de culto, a su rutina de acciones que ellos tenían todos los días, a su religiosidad. Y cuando ellos volvieron a la iglesia en Roma, no sé, encontraron a los romanos como una nueva iglesia cristiana romana, pero venían los judíos cristianos todavía con sus costumbres. Y ellos querían que todos hicieran lo mismo. Deben circuncidarte. Querían obligar a los otros, a los romanos a circuncidarse. No entendían que la justificación era por la fe, no por las obras. La iglesia debe predicar con claridad que no hay otro fundamento más que Cristo. Y hermano, podemos caer en errores, como por ejemplo decir que usted recuerda que eh, la Iglesia Católica hace, bueno, un par de siglos atrás comenzó con el cobro de las indulgencias, no sé si lo escuchó alguna vez, ¿cierto? Para ser salvo tú tenías que pagar. Entonces ahí, a medida que tú pagabas, tus pecados iban siendo perdonados. Entonces, si tu pecado era muy grande, era bien caro el costo. Eso se llamó el cobro de las indulgencias. Y por eso Martín Lutero, ¿cierto? Empezó a levantarse y a recordar lo que decía la Biblia, que la salvación no es por obras, es un regalo, es por gracia. Pero cuidado con que la iglesia actual le pueda decir, no, y esto pasa, mi hermano, está la doctrina de la prosperidad. A usted le va a ir bien si trae todo su dinero. A usted va a ser prosperado, se le van a abrir las ventanas de los cielos si deposita todo su dinero aquí en nuestra cuenta. Cuidado, la iglesia también, actual, también puede caer en este error, que la confianza está en determinadas acciones. Nosotros creemos que somos justificados por la gracia de Dios. Muchos tropezaron porque no entendieron que solo en Cristo podemos ser justificados y solo en Él somos salvos. Hoy día nosotros debemos, ¿cierto?, advertir que confiar en uno mismo, en lugar de Cristo, nos va a llevar al fracaso espiritual. Hay un, hay un crecimiento, debe haber un crecimiento en nuestra vida, debe haber un desarrollo, y esa obra la va a comenzar a hacer el Espíritu Santo. Pero esto comienza sometiéndonos a Cristo y depositando toda nuestra fe en Él. No choquemos con Él, abracémoslo y dependamos de Él. Aplicaciones de este capítulo Romanos 9. Orar por la salvación de los perdidos, como lo aprendimos en un principio. Orar por la salvación de los perdidos. Como Pablo debemos sentir dolor, mis hermanos, por aquellos que no conocen a Cristo.
Hermano, por eso yo le digo, una manera también de evangelizar es invite a la iglesia. Si a usted le cuesta predicar, dígale, te invito el domingo a la iglesia, conéctate los miércoles al estudio bíblico, mande el link, pero sienta esa intranquilidad por sus familiares que aún no están en los caminos del Señor. También, por supuesto, confiar en la soberanía de Dios. Aunque no siempre entendamos sus caminos, recuerde esto, Dios es justo y fiel a sus promesas. Como dijimos hoy día, su palabra no falla. Aunque algunos la cuestionen, aunque algunos ya no crean, su palabra no falla. Confíe en la soberanía de Dios y sometámonos a Él. Y claramente, mire mis hermanos, qué hermoso, aceptar la gracia con humildad. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por méritos propios. Cuando nosotros pensemos en una vida de salvación, a nuestra mente lo primero que tiene que venir es Cristo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es poner nuestra mirada en Jesús y no sacarla de ahí. No podemos centrarnos en nosotros. ¿Hay un camino de fe? Claro que sí. ¿Hay un camino de madurez espiritual? Claro que sí. ¿Hay un camino de santidad? Por supuesto, pero siempre con la mirada en Cristo, no en nuestros propios méritos. Romanos 9 nos recuerda que Dios es soberano en la salvación y que su justicia y misericordia están por encima de nuestra comprensión. Él nos llama, mis hermanos, Dios nos llama a confiar en su plan, a orar por los perdidos y a recibir su gracia con humildad. Recibamos este regalo hermoso con un corazón humilde. Terminando, preguntas para que usted y yo reflexionemos de este capítulo 9. ¿Cómo te motiva el ejemplo de Pablo para orar por aquellos que aún no conocen a Cristo? Ahí usted pregúntese esto. Mire, recuerde, Pablo decía, yo preferiría ser anatema, estar separado de Cristo, pero que todo mi pueblo judío sea salvo. ¿Lo motiva usted a orar por los perdidos? Una vez más le digo, no nos puede dar lo mismo a aquellos que se pierden, a aquellos que están lejos de la cruz. ¿Cómo lo motiva? Y también una pregunta importante, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos confiar en la soberanía de Dios en medio de las incertidumbres de la vida? Hoy día yo creo que usted ve las noticias, ¿cierto? La inteligencia artificial está de moda, los robots, los androides. Interesante, ¿ah? Algunos dicen, no, en la inteligencia artificial va a dominar el mundo, los robots se van a rebelar. Nosotros confiamos en la soberanía de Dios. Y me gusta un texto que dice, ahí mismo en Romano, que nada nos separa del amor de Cristo, ¿verdad? Dice ni lo alto ni lo profundo, pero dice una cosa bien especial para estos tiempos. Dice, y ninguna otra cosa, dígalo en su casa, ninguna otra cosa creada. Y ahí también está metida la inteligencia artificial. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Por eso, confíe en la soberanía de Dios. Sométase a su plan perfecto. Aunque el mundo dude, aunque el mundo cuestione, aunque hayan hecho una máquina que dice que crea vida, no le haga caso. Confíe en la soberanía de Dios. Y 3, ¿cómo afecta tu relación con Dios el saber que la salvación es por gracia y no por obras? Interesante. ¿Cómo afecta tu relación con Dios? Recuerde, mi hermano, lo que nuestro Dios pretendía con este plan perfecto era volver a relacionarse con el hombre. Al reconocer que esto es por gracia y no por obra, recuerde, entonces todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con gratitud
y con humildad, sabiendo que Dios lo hizo todo por nosotros. Y esto es, mire, esta es la reflexión final. Si Él lo hizo todo, si en Cristo se cumple todo, ¿cómo nosotros no nos vamos a entregar también por completo? Es una respuesta de amor. Nuestra vida entregada a Él es una respuesta de amor. Con mis obras no alcanza. Con el sacrificio de Cristo sí alcanza. Por eso nos entregamos por completo a Él, como una respuesta de amor. Tus promesas son una realidad y por tu gracia tengo libertad. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré.